justicia. Amigos hermanos, Dios los bendiga. Bienvenido a nuestro primer podcast. Con nosotros nos acompaña el pastor Juan José García. Realmente su ministerio ha sido inspiración para toda una generación. Pero queremos saber, siempre nos ha inquietado, cómo fue el inicio de su ministerio, cómo saber interpretar el llamado de Dios, o cómo fue que aceptó a Cristo, porque fue una de las primeras decisiones de su vida. Bueno, en primer lugar, bendiciones para todos y doy gracias a la juventud porque me han invitado para este podcast, por supuesto, llevar a cabo, pues quizás en cierto modo hablar de estas cosas tan necesarias que algunos se preguntarán, ¿verdad? Cosas que están en el ambiente ahí, ¿verdad? Flotando en el ambiente, como por ejemplo, muchos, como decía él, pues queremos saber de Juan José García Ordóñez, quién es él, cómo inició, pues bueno. Vamos a contestar algunas de las preguntas, las que podamos contestar, ¿verdad? Porque, digamos, si hablamos del inicio del ministerio, pues yo siempre he dicho, cuando me preguntan cómo comenzó, bueno, le digo, comenzó antes de su inicio. Y ¿cómo es eso? Entonces yo le digo, porque yo acepté el evangelio en cierto modo como burla, digamos así, porque yo era parte de las pandillas juveniles en la ciudad capital. Por cierto, la Mara se llamaba La Serpiente, ¿sí? Entonces era parte de esos grupos, de juveniles, y que en ese tiempo, por cierto, no se llamaban maras, les llamaban pandillas. La Mara pues ya surgió en los años 90 con la película Marabunta, ¿va? Por eso donde muchas langostas se comen todo, son muchos y juntos destruyen todo. Y como los jóvenes que se unen son muchos y destruyen, pues se llamó Mara. Pero de ahí comienza el término Mara. En esos tiempos le llamamos pandillas, entonces yo era de las pandillas juveniles. Pero un día, pues, ingresamos a una iglesia con un compañero, aceptemos a Cristo y todo, pero como en burla, digamos, porque no nos interesaba el evangelio, en realidad nos interesaban las patojas de la iglesia. Hay bonitas patojas en la iglesia, fue nuestra idea. Como muchos jóvenes. Como casi todos los jóvenes. Es raro el que no piense en ello, pero bueno. El punto está en que sí, así fue la situación, por interés. Y aceptemos a Cristo. El pastor dio la invitación, nosotros pasamos. Y recuerdo muy bien que al pasar al frente, pues el pastor oró por los dos que íbamos ahí. Él oró por el primero y le dijo, te bendigo en nombre de Jesús, que Dios te ayude en tu vida y todo. Pero cuando oró por mí, porque yo escuché la oración que hizo por el otro, y oró por mí también, y cuando oró por mí dijo, Padre, un día será tu siervo. O sea, imagínense, o sea que eso no. Bueno, yo lo escuché orar, pero nunca imaginé que esa oración tuviera tanta trascendencia en mi vida, tanta trascendencia y tanta realidad profética en mi vida, porque en cierto modo él profetizó, será tu siervo, lo aparto para ti, Señor. O sea, del otro no dijo eso, ¿verdad? Pero de mí sí lo dijo. Entonces, yo considero que ahí inició cuando ni siquiera había comenzado el ministerio. O sea, por eso digo, inició cuando ni siquiera había comenzado. Yo pienso que esto sucede siempre. Es como David. Llega Samuel a ungir al nuevo rey. Tráeme a tus hijos, trae al más grande y lo unge. Pero obviamente lo iba a ungir cuando dice Dios, no es él. Tráeme al otro, y solo trae a los más fuertes, a los militares, a los más cuadrados, ¿verdad? Y todo, creyendo que así se ven los reyes. Pero de último no hay nadie. Se acabaron tus hijos, ya no hay nadie más. Hay uno. David Pérez es un flaco que estaba pastoreando ovejas ahí arriba. Tráemelo. Y cuando lo traen, lo ungen como rey. Ahora, muchos creen que en ese momento comenzó a ser el rey. No, ahí ungió al nuevo rey. Pero para que sucediera eso, pasaron muchos años para que David llegara a ser rey, cuando lo ungieron desde que tenía casi 15 años. Entonces yo pienso que el ministerio comienza antes. Desde el momento en que Dios dice, va a ser, y a través de un siervo profetiza, ahí comenzó el ministerio, aunque uno aún no ha comenzado. Pienso que ese es el inicio de un ministerio. Es interesante. ¿Y cuánto tiempo tardó para que se convirtiera en pastor, para que ya sintiera el llamado como pastor? Bueno, obviamente la profecía decía de ese pastor, será mi siervo, ¿verdad? No especificaba ministerio ni nada.
Así que hubo un poco de confusión al inicio porque, digamos, yo comencé como predicador, es decir, yo salía a invitaciones, pero antes de ello, con mi hermano Mario, Jorge Mario García, que en paz descanse, mi hermano, él comenzamos a tocar guitarra, es decir, yo sé música, sé guitarra, y comenzamos a tocar cantos de los voceros de Cristo y hacer algunos arreglos. Por ahí uno de los cantos que más pegó fue Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía, tocando con guitarra y todo, ¿verdad? Y yo pues le puse música a algunos cantos propiamente también, que hoy se cantan en la misión que pastoreo. Pero lo que les quiero decir es de que el ministerio se vio confuso, porque yo creí que cuando él dijo, lo aparto del ministerio, soñábamos con ser grandes músicos, cantantes y vernos en lugares públicos. Y mi hermano incluso soñó que estábamos tocando con el dúo de guitarra y un gentío mirándonos. O sea, fue nuestra primera visión de un ministerio. Creímos que ese era. Entonces al inicio puede haber un poco de confusión. O sea, no definido de qué es el ministerio al que Dios lo elige. Y después incluso comencé ya a predicar porque el Espíritu Santo se derrama sobre mi vida cuando yo tenía como 17 años. Yo oraba en las mañanas, 5 de la mañana, 5 de la tarde, oraba vigilias, en ayunos, o sea, clamaba siempre y todo ello me trajo la unción del Espíritu Santo en una iglesia donde no creían mucho en eso. Se derrama el Espíritu Santo en mi vida y en ese momento es de que yo siento la revelación de la palabra y comencé a predicar. Ahí comencé a predicar, pero como repito, creí que ese era el ministerio también. Porque si me está hablando del pastorado, como soy ahora, tuve que pasar por músico, después por predicador, que era invitado especial en diferentes actividades, y ahora soy pastor. Entonces, es decir, creo que el llamado para que llegara el momento, tuvieron que haber escalones, digamos, a subir para llegar a donde ahora estoy. ¿Y cómo fue el momento clave para saber que realmente tenía el llamado para ser pastor? No sé, ¿recibió alguna palabra profética o fue las situaciones o circunstancias que se fueron dando? Son las circunstancias. Es muy raro que Dios hable. Yo no sé, bueno, muchos dicen que Dios les habla cada rato, pero que Dios hable es un poco difícil. Directamente Dios habla más por su palabra que otra cosa, más por su palabra que otra cosa. Y conforme a las circunstancias, Dios va ordenándolo a uno en donde debe estar. La mayoría están en donde no deberían estar, por cierto. Muchos están donde no deberían estar. Pero a su tiempo Dios los va a acomodar, ¿verdad? Los va a acomodar. Y los va a decir, tú tienes que estar aquí. Digamos, en el caso mío, pues para el llamado al ministerio de pastor, si eso es lo que me pregunta. Entonces, digamos, esto no fue algo que lo sentí, fue circunstancial. Digamos, a mí me agrada mucho salir a predicar. Hasta el día de hoy salgo mucho. A veces hay 200 campañas por año, cuando es poco. A veces hay más. Entonces salgo bastante a predicar a diferentes lugares del país y fuera del país. Pero digamos, me ha gustado siempre salir a predicar. Pero las circunstancias llevaron a que un grupo de personas me pidiera que yo fuera el pastor de ellos. Yo no quería, estaba mero renuente a esta situación porque, pastor, yo se representaba estar encerrado, no salir, porque así están muchos pastores, se han encerrado y su ministerio pues ahí se trunca, ya no crece más. No debería ser así, pero algunas misiones tienen ese orden, digamos, esa ordenanza de que si es pastor, evangelista, pues ya es otro ministerio. Pero Pablo no dice eso. En la carta a Timoteo, Pablo dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y Timoteo era pastor, porque son cartas pastorales. Claro. Primera y segunda de Timoteo son cartas pastorales. Y le dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces, él deja a este siervo ahí para ordenar lo que estaba deficiente. Pero le dice que hiciera obra evangelista, pero que cumpliera su ministerio. Es donde yo entendí que sí se podían hacer los dos ministerios. Yo creí que me iba a quedar encerrado, como muchos pastores, y que, repito, se queda truncado su ministerio porque los encierran. Entonces que por eso no quería. Por eso dije, las circunstancias me hicieron ser lo que soy ahora como pastor. Porque al final me pidieron y al fin acepté el desafío y comienza el ministerio del pastorado, pero sin dejar el ministerio de evangelismo. Las circunstancias mueven a saber cuál es el ministerio al que uno debe estar, aunque yo entiendo que tengo 2 ministerios hasta el día de hoy, ¿verdad? Y algunos me dicen maestro también, ¿verdad? Porque me piden una enseñanza. También yo trato de dedicarme a un estudio profundo, ¿verdad? Porque los ministerios son diferentes, ¿verdad?
Por supuesto. El pastor es el encargado de sobarle la cabecita a las ovejas y tenerlos bien. El evangelista, pues, es la metralleta, o es el que ataca duro también, ¿verdad? El maestro es el submarino de Cristo. Unos son la metralleta, otros son el submarino. Los maestros son los submarinos porque tienen que profundizar en la escritura. Bueno, entonces los ministerios son un poco diferentes, ¿verdad? Un poco diferentes, pero bueno, ahí va la situación. Ese es el asunto más o menos, ¿verdad? Sí. Y los ministerios, Dios le da como un tipo de don especial para cada persona, o cada persona puede buscar algún don o ministerio específico. Volvemos al punto de acomodar, digamos. Porque uno siente para qué sirve, digo. Es que digamos que yo no voy a pegar famoso como cantante, mi voz no es tan, que digamos, melódica, pegajosa, ¿va? No, que le guste a la gente, ¿no? Entonces yo sé, digamos, lo que no sé cantar bien. Soy músico, me gusta tocar la música, desde joven, repito, tocábamos música, pero no era mi área, digamos, no era mi área, ¿verdad? Entonces, el ministerio, digámoslo así. Entonces, repito, no se trata de oír la voz de Dios o algo así. Uno ya tiene la capacidad de ciertas cosas que Dios va dando conforme el Espíritu Santo, y uno se da cuenta dónde puede ser usado uno realmente, ¿verdad? Para poder ejercer el ministerio. Creo que ese ha sido el gran problema de muchas personas que creen que una persona debe tener todo. Por ejemplo, hay hermanos que oran mucho. Esa es una vocación muy buena. No digo que no deben orar todos, pero es que hay quienes tienen esa capacidad de orar y orar y orar con ganas, de tal manera que tienen autoridad sobre ciertos dones. No son ministerios, esos ya son dones, ¿va? Por ejemplo, los dones son sanidad divina y todo. Hay quienes pueden orar y un enfermo sana, ¿verdad? Mientras que otros, nuestra capacidad tal es, sí oramos por un enfermo, también puede sanar y todo, pero no es nuestra área, digamos, nuestra área es predicar la palabra de Dios. Entonces yo creo que esto se va a ir viendo, ver dónde me doy cuenta más, pues que yo funciono, pues, ¿verdad? Cuando yo predico me doy cuenta que para mí predicar es lo mejor. Entonces, aunque yo sea músico y veo que muchos músicos pegan y van por todas partes, yo digo, no es mi vocación, aunque yo soy músico. Exacto. ¿Y cómo fue que inició con ese tipo de revelación? No sé, su Biblia es especial quizás. ¿O cómo es que prepara sus mensajes, de repente tiene alguna idea, prepara el mensaje, o al revés, lee la Biblia y empieza a interpretar? ¿Cuál es su metodología para hacer un mensaje? En primer lugar, repito, a los 17 años recibí esa gracia del Espíritu Santo. Y todos los que vean este podcast, pues obviamente saben que es el Espíritu Santo el que viene a guiar a la persona y a formarlo. Pues el Espíritu Santo es el que forma a la persona, porque el Espíritu es el que da los dones, los ministerios, y dice que acomoda a cada uno en el cuerpo como él quiso. Porque no todos son cabeza, ni todos son oreja, ni todos son ojo. Es decir, él pone el Espíritu Santo es el que los acomoda donde él quiere que estén. Según las circunstancias los va ahí, poniendo ahí. A los 17 años yo recibo la gracia del Espíritu Santo y empecé a darme cuenta que entendía la Biblia. Yo oía a una persona, leía una lectura bíblica. ¡Qué mensajazo ese hermano va a hacer ahorita! Ese seguro va a utilizar tal texto, seguro. Eso lo va a usar ahí, lo va a usar ahí. Y lo que me llamaba la atención es de que cuando escuchaba predicar a las personas, agarraban para otro lado. Sí, eso no va ahí. O sea, no agarraban cadena temática del mensaje. ¿Por qué no pueden entender que ese texto iba bien aquí? Hubieran explicado eso así. Entonces me di cuenta, o sea que yo sí entiendo la Biblia. O sea que yo sí puedo juntar esto con esto. Entonces me empecé a dar cuenta. No era que yo criticara a los que predicaban, simplemente que Dios me mostraba lo que se debía decir en ese momento cuando se leía la Biblia. Y otros estaban diciendo otra cosa. Yo creía que iban a hablar del poder de Dios, del Espíritu Santo, y terminaban hablando de que mi abuelita iba en bicicleta un día. Nada que ver con el mensaje que yo supuestamente Dios me mostraba cuando leía la Biblia. Entonces yo comencé con unas breves reflexiones, me daban tiempo a la lectura bíblica, así comenzó. La lectura de la palabra de Dios. Aquí dice tal cosa. Y saben, hermanos, esto quiere decirnos Dios. Hablaba 5 minutos en el altar y bajaba. Se me quedaban mirando todos. Estuvo bueno, ¿cómo lo dijo? Entonces, con el tiempo me dijeron, predique. Bueno, usted habla bien de la Biblia, predique. Y comencé a predicar con los jóvenes, por cierto, con la juventud primero, ahí comencé. Y después, unos adultos que estaban ahí, bueno, predique con los caballeros también, porque nos gustó cómo predica. Y de ahí, la femenil que hacía cultos de día, predique con nosotros también.
Ya empecé a predicar. Cuando lo oyeron líderes, hermano Juan está predicando y él no está autorizado. Hay que hablarle a él. Me hablaron, me dijeron, ¿quiere predicar? Sí. Bueno, me están pidiendo, yo voy a predicar lo que me dijeron. Le vamos a dar libertad, predique. Y entonces me dieron libertad a predicar. Cuando se van dando cuenta, yo ya estaba prácticamente ocupando todos los espacios de prédica, porque todos los que predicaban, esta es parte de la voluntad de Dios también, supongo, para empezar a moldearme ya, porque las personas no querían predicar, o no podían más bien. Hermano Juan, predique con la femenil. Me nombraron a mí, pero yo no tengo tiempo, hermano. Usted se quedaba con todo el... Exacto, con todo el paquete de mensajes semanales, con jóvenes, con los caballeros. Predique, hermano, es que yo no voy a llegar. Predique usted, al favor, como ya está autorizado. Entonces empecé a predicar en todas las sociedades. Y un hermano, predica bien. Digo. Yo estoy en la actividad de caballeros, prediqué un tema sobre la predestinación y jamás había escuchado un tema de eso. Él abrió la diferencia entre los predestinados, los escogidos y los llamados. Digo, ¿qué enseñanza? Nunca la había oído. Me gustaría que él la dé, pero en el culto general, dijo un anciano de la iglesia. Y así, un día, pues se atreve a predicar en la general, son como 600 miembros en esta iglesia. Por supuesto, claro que sí, está bien, me da lo mismo. Me da lo mismo, pues, está bien. Y comencé a predicar, entonces ya me volví un predicador oficial de la iglesia, en cierto modo. Y así comienza. Entonces, me di cuenta que la revelación del Espíritu Santo la que me hizo ver que el ministerio más era predicar que música. Ahí fue donde fui ya definiendo el ministerio. ¿Y alguna vez en ese trayecto encontró personas que, no sé, se oponían a lo que predicaba por el tipo de doctrina o el tipo de enseñanza? Sí, es definitivo. Sí, eso es definitivo. Encontré personas, bueno, no tanto que se opusieran. En primer punto, la primera guerra que tuve no es con personas que estuvieran en contra de la palabra, sino en contra de mí como persona, que es diferente, porque yo era muy patojo, estoy hablando de 17, 18 años. Entonces, cuando uno es patojo, obviamente, casi no lo respetan a uno, Pues mocoso, pichón, aprendido, Entonces es principiante, es decir, uno no está como que no estuviera al nivel de ellos porque ellos tienen su edad. Eso ocurrió en la Biblia, en el libro de Job, que Eliú no quería hablar porque estaban los viejos y él no quería hablar porque él decía, los viejos hablarán sabiduría. Después se da cuenta y dice él, no, ya me di cuenta, los viejos no hablaron nada bueno. Es el soplo del Omnipotente, es el que hace que el hombre entienda. Dice, hola, y Eliú se lanza un mensajazo, lujo, y que dice Dios después de último, tus tres amigos hablaron mal de mí. Hablaron mal de lo que yo quise decir. Solo Eliú habló correctamente, el joven, y los viejos no hablaron bien. Ese texto, cuando lo leí por primera vez, me dio el ánimo de decir, yo soy joven, no me importa lo que digan los viejos. Si yo tengo el Espíritu Santo, es la palabra de Dios y punto. La voy a decir, aunque a ellos no les guste. Entonces, la primera oposición fue a mi edad, a lo que yo era, por que no tenía la madurez, digamos, aparentemente necesaria para ser predicador. El segundo choque, pues sí, vino por cuestión de lo que predicaba, porque yo estaba en una misión que no es pentecostés, lo que comúnmente se llama. Yo no utilizo mucho el término pentecostés, pero para que entiendan los que están viendo, no era pentecostés, no era de los que usan manos, ni gritan gloria a Dios. Era una iglesia donde solo uno oraba y todos, amén, decían de último. Entonces era una iglesia donde no había avivamiento. Entonces mi forma de predicar, que siempre ha sido muy dinámica, no les gustaba. No les gustaba, y ahí fue el otro choque ya. Una fue por la forma en que, por mi edad, la otra a mi persona directa en el choque. La segunda fue por mi forma de predicar, digamos, por el carisma con que yo siempre predico, el entusiasmo y el dinamismo. No les gustó. Y el tercer choque fue la doctrina, porque a algunos no les agradaba lo que yo enseñaba, digamos, ¿verdad? Pero eso ya fue despuesito, ya de el tercer choque, porque yo predicaba un tema y decían, prediqué un día sobre el dinero, que no era bueno amar el dinero, y es que estaban dedicando un camión, por cierto. Entonces yo dije, tráigame el chofer del camión. ¿Para qué? Es que él no está aquí. No vive aquí. Bien, es mi hijo, dijo. Entonces, ¿por qué no está aquí? Si él va a manejar el camión, él vamos a orar. Si él es el que maneja el camión, por él hay que orar. El camión no va a cometer errores. El que va a cometer errores es el chofer. El camión no suena solo la bocina, es el chofer el que va a pitar y va a decir, adiós mamacita, y se cuida. Es el chofer el que va a hacer. Se quedaron viendo todos. Y tuvieron que ir a traer al chofer. Porque ellos querían que yo me subiera al camión y sonara 2 veces la bocina o 3 veces, significando Padre, Hijo, Espíritu Santo 3 veces. Entonces yo dije, no es lo correcto. O sea, tiene que estar el chofer aquí.
Que si cuando terminé fue que tuve los choques de que qué le importa si yo tengo dinero, si tenemos dinero, qué le importa como él es un pobre y todo. Entonces empezaron los choques, pero ya siempre a mi persona, pero aparentemente por la doctrina. Esos eran los choques que yo tenía. Ahí siempre, estos choques siempre van a existir. Para quienes están empezando a leer la Biblia y quieren tener una interpretación profunda de la palabra de Dios, ¿qué consejo le podría dar? Principalmente a la juventud que ahora por las redes sociales realmente ya son pocas las personas que realmente amen tomar una Biblia, tomarse el tiempo para leerla, por tantas distracciones que se dan principalmente por las redes sociales. Bueno, el consejo para los que sientan el deseo de que Dios los tome por siervos, como ministros o como sea. Bueno, básicamente, obviamente, no es bueno que se pongan a escuchar prédicas de internet, obviamente. Los dos factores importantes para que Dios comience a ordenar la revelación en una persona. Punto uno es que uno lea. Leer mucho la Biblia, ¿eh? Leerla de principio a fin. Y si ya la terminó, leerla otra vez, de principio a fin. Entonces, orar, obviamente, porque el Espíritu Santo venga a la vida de uno. El Espíritu Santo no puede enseñarme a mí lo que yo no sé, porque Juan dice claramente, cuando el Espíritu Santo venga, les recordará todas las cosas. Es decir, que el Espíritu Santo lo que hace es recordarle lo que uno ya leyó y ordenárselo, ¿ya? Ordenárselo. Digamos, es lo que dije al principio. Cuando yo oí a alguien leer una lectura bíblica, este hermano va a aplicar tal texto ahí seguro. O sea, yo había leído. Pero usted ya sabía. Exacto. O sea, no es que de repente. No es que de repente Dios dice, hijo mío, dice el Señor, lee tal libro y ahí está. No, yo ya lo había leído. El Espíritu Santo solo ordena. Él dice, Él os recordará todas las cosas. O sea, recuerda lo que uno ya, solo recuerda, es decir, que uno ya lo tiene aquí, ¿ve? Pero lo olvida porque nuestra mente es limitada. Entonces el Espíritu Santo lo que viene a hacer es recordar lo que yo ya leí, lo que yo estudié. O sea, no puedo esperar que solo del Espíritu Santo venga una revelación de la palabra tremenda. Tengo que leer, tengo que estudiar. Repito, lo que no es recomendable es ver prédicas para decir, quiero crecer en conocimiento y voy a oír YouTube, ¿qué predicadores hay? Ay, Dios. Hay unos que dicen que Jehová es Satanás. Entonces, hay un montón de tonterías en medio del internet, ¿verdad? Y de todo, ahí se mueve de todo tipo de filosofías. Uno dice, Dios dice que no tengan muchos hijos, porque Dios, y otro dice, la Biblia dice que tengan muchos hijos, que llenen la tierra. Y viene otro, bueno, eso dijo Dios que llenen la tierra, pero eso es cuando el mundo comenzaba, pero ahorita ya se llenó. Ya es otro enfoque, ¿verdad? Entonces, lo que va a crearle ahí en la mente del que está tratando de entender la Biblia es confusión. Entonces, mi más razonable consejo es que lean mucho la Biblia y que le pidan al Espíritu Santo, porque dice claramente en Juan también, ahí mismo donde dice lo que dije anteriormente, que nos guiará toda la verdad. El Espíritu Santo nos guiará toda la verdad. Es mismo donde dice, Él os recordará todas las cosas. Ahí mismo lo dice. Yo tenía un amigo que me decía, a mí no me gusta la Biblia porque no la entiendo, me decía. Y yo le dije en algún momento, bueno, yo no he leído tanto, pero pregúnteme algo que haya leído, no haya entendido, y quizás le pueda responder. Y al final me terminó diciendo, no, le estoy sincero, nunca he leído la Biblia. Porque a veces la Biblia, cuando uno intenta leer la Biblia, de pronto se siente cansado, siente cierta pereza, algunos hasta les da sueño. ¿Por qué pasa eso? Yo sé que es razonable, ¿no? Somos carne. Y la carne se opone contra el Espíritu. Y Romanos capítulo 8, ¿qué dice? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que nadie jamás va a lograr sujetar su carne. Nadie va a lograr sujetar jamás su carne. Vamos a luchar contra ella, sí. Pero esta lucha es hasta el final. O sea, la carne siempre, Jesús lo dijo, a la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús mismo lo dijo.
O sea, los discípulos estaban dispuestos a seguir a Jesús y a estar con Él, pero se durmieron. Levántense. No pudieron velar conmigo aunque sea una hora. Yo sé que el espíritu está dispuesto, o sea, tienen ganas, pero la carne es débil. Ese es el problema, ¿va? Es el problema que todo ser humano tiene. Y eso no lo puede negar nadie. Todo el que lee la Biblia le da sueño. Si le dice a uno, si llega usted al culto y sabe que es vigilia, le da sueño rápido. Son las 8 ya. Y son las 8. Es la carne, sabe que hay vigilia. Es la carne la que se opone a las cosas del espíritu. O sea, no es que estén endemoniados los que les pase eso, ¿de acuerdo? Para que nadie tenga esa idea. Es puro diablo. No es el diablo, se llama carne. Eso es parte de la naturaleza humana. Pero obviamente tenemos que sujetar la carne, lo que la Biblia dice, y ponerla en servidumbre. O sea, ponerla al servicio de Dios. Pero eso es a la fuerza. La carne se sujeta. No un hermano sujeta mi carne. No, yo la sujeto. Yo mismo. No puedo leer la Biblia. Yo soy el que me decido hacerlo. Es donde yo tomo lo que se llama dominio propio, que es lo que el Espíritu Santo da. Es decir, dominar mis deseos, lo que yo no quiero hacer o lo que sí quiero hacer. Dominar mis acciones. Eso es dominio propio, ¿ya? Porque Pablo dijo claramente, miserable de mí, dice en Romanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, él nos deja claro que la carne es, Dios, en sí es el peor enemigo que hay. Peor que el mismo diablo, porque al final el diablo está ya solo para tentar, pero la carne la llevamos a todas partes. Ese es el problema. Entonces la carne siempre siempre va a estar en contra de las cosas del espíritu y por eso nos vamos a sentir cansados. Así que les digo una cosa, solo sigan leyendo. Sí, no aguantaron, ay, me da pereza. Pero ¿por qué también cambian de posición? Eso es igual que orar. Levántense, no estén solo sentados, párense. Igual que orar, no estén solo de rodillas. Es que no aguanto orar usted. Claro, solo de rodillas está, párese, muévase, camine. Padre, bendigo tu santo nombre. Y van a aguantar la vigilia. Van a aguantar leer la palabra de Dios. La carne simplemente hay que sujetarla, hay que hacerla, ponerla al servicio de Dios. Romanos dice, así como presentasteis vuestros miembros para servir al pecado, presenten ahora los miembros de su cuerpo para servir a la justicia, dice, así como lo prestaron para servir a la injusticia. Soy yo el que lo presta, soy yo el que lo da, soy yo el que decide en mi cuerpo qué puede o no hacer mi cuerpo. Sí, muchas veces uno toma la decisión de comenzar a leer la palabra de Dios, incluso a levantarse temprano para orar, pero yo, experiencias propias, por ejemplo, en algún momento dije, me voy a levantar temprano. El primer día funcionó bien, tranquilo, pero el siguiente día tenía más cansancio del normal. Sentía que ya no podía más. Y al tercer día ni se diga. Y cosa diferente me pasaba cuando era relativamente más joven. Decía, bueno, hoy sí voy a leer la Biblia y yo leía bastante. Pero conforme va pasando el tiempo, realmente se siente una opresión, no sé, más grande para poder leer la palabra de Dios. Bueno, pueden haber muchos factores, ¿verdad? También, cuando uno es joven no tiene muchas preocupaciones también, ¿verdad? Ya cuando uno está casado, pues ya tiene una esposa a quien por decirlo así, a quien hacerla sentirse bien. Pablo dice en la carta a Corintios, el soltero sirve mejor al Señor que el casado, dice Pablo. Entonces no hay que casarse. Eso, no, definitivamente hay que casarse. Así que podría decirle, no necesariamente no casarse, sino casarse en su tiempo. El problema es que muchos se casan también muy jóvenes, también es otro problema también. Truncan muy rápidos, por eso no pueden cumplir sus sueños y todo eso. Pero hablando de esto, de cuestión ministerial, digamos, de leer la Biblia y todo, pues considero que sí hay una diferencia entre el casado y el soltero. También dice ahí mismo en Corintios, también hay diferencia entre la doncella y la casada doncella, la soltera, ¿verdad? Porque sirve mejor al Señor en alma y en cuerpo, dice. Y eso es razonable. El casado obviamente va a cansarse más. Tal vez digo, pero yo trabajo igual, pero la cabeza ya no. La cabeza ya tiene más que pensar y esto es lo que cansa, no es la carne. Lo que se cansa es el cerebro en realidad, no es la carne. Entonces, entre más cosas tenga yo que pensar, obviamente
obviamente Claro. me voy a cansar más, porque el cansancio más no es tanto mental, físico, sino mental. No es tanto físico, sino mental. El cansancio así es. Digamos, muchas personas dicen, bien cansado, ven. Así usted solo sentado está en la oficina. ¿Pero por qué viene cansado? Muchos se preguntan, ¿por qué viene cansado? Va, yo sí, porque yo rajo leña, dice aquel. Pero el cansancio puede ser físico y mental es mucho peor, porque cuando es mental, hasta duele la cabeza. Ese es el punto. Entonces la cabeza siente cansada y debido a eso que ya no puede leer mucho la Biblia. Entonces no quiere decir que dejen de leer la Biblia los casados. Deben, repito, volver al punto de luchar por mantener un dominio propio sobre su carne, es decir, no voy a leer la palabra, ¿verdad? Y es lo que la Biblia le llamaría el esfuerzo, ya es sacar, hacer más de lo que yo puedo hacer, ¿verdad? En mi limitación que tengo, quizás porque ya tengo menos tiempo, porque tengo hijos con quien jugar, ¿verdad? Con quien ocuparme, ¿verdad? Y una esposa y ya no es lo mismo cuando estaba solo pensaba en mí, ¿verdad? Ahora ya no pienso en una esposa, pienso en hijos, y eso me limita en cierto modo. Entonces los jóvenes están en una etapa maravillosa para poder leer la palabra de Dios. Claro que sí, los jóvenes, por supuesto. Toda la juventud está en la mejor etapa de su vida. Yo creo y considero que es debido a eso que el Señor usa para los jóvenes para la guerra. Eso es lo que dice Deuteronomio 20 en la ley de guerra. Si hay alguno que es recién, que está desposado con una mujer y no la ha tomado, regreses a su casa. Está en el capítulo 20 de Deuteronomio. Y más adelante en el capítulo 24 dice, aquel que se acabe de casar no irá a la guerra. Porque estará pensando en su esposa, obviamente. Entonces él quería solo solteros para la guerra, casados no quería él para la guerra. ¿Por qué? El soltero va a estar pensando en muchas cosas. El casado va a estar pensando en muchas cosas, mientras que el soltero se enfoca en una sola cosa. ¿De acuerdo? Es como la muchacha que es soltera, se ocupa solo en su estudio y todo. Ya cuando está casada, tiene que ocuparse en hijos, en un esposo que atender cuando venga. Y, o sea, ya son muchas cosas las que... Entonces, esa acumulación de cosas es la que limita a las personas, ¿verdad? Entonces, los jóvenes están en la mejor edad, ¿verdad? Incluso para hacer grandes empresas, los jóvenes están en ello, porque ustedes están en cero, los jóvenes están en cero, digamos. Cuando digo en cero, cero deudas. Cero deudas, pueden iniciar con una empresa, con cualquier cosa, porque están en esa etapa en que no tienen deudas. ¿Quién paga la luz? Mi papá, dice. ¿Quién paga el agua? Mi papá. ¿Quién paga la casa si es que la rentan? Mi papá. O sea, todo el papá lo paga. Si yo no estoy dando nada, y si acaso doy una colaboración, pero no estoy pagando. Es decir, yo tengo la capacidad de ahorrar mucho y de hacer muchas cosas en esa edad en que estoy en cero, ¿de acuerdo? En cero. Muchas personas quieren iniciar su empresa ya casados, pero les cuesta un poco porque ya obviamente ya están casados y hay, aparte de que ya tienen su mente ya está más tupida de pensamientos, hay más gastos que hacer y obviamente eso limita cualquier sueño que se quiera hacer. Igual sucede en lo espiritual. En lo espiritual uno puede crecer mucho espiritualmente cuando es soltero, leyendo porque su mente está muy libre de muchas cosas. Los jóvenes deberían aprovechar, esos jóvenes de verdad, esa etapa hermosa que no regresa, porque ya cuando uno llega grande de verdad, uno se empieza a dar cuenta, ya hay señales de que hasta hay cosas que le preocupan a uno. ¿Quién se murió? Don Paco. ¿Y cuántos años tenía tal? Igual a mí, dice. Ya empieza a pensar uno en la muerte, ¿verdad? Tan joven. Era joven. ¿Y qué patojo era, verdad? Pero uno ya empieza a pensar, era de mi edad. El que murió era de mi edad. Entonces, ¿y de qué murió? Dice que paro cardíaco. Pero era de mi edad. Entonces, ya hasta esas preocupaciones también de la mente le van limitando. Entonces ya le cuesta a uno muchas cosas, pero cuando uno es joven no tiene esos pensamientos. Uno cree que la muerte está a miles de kilómetros adelante y le falta mucho por recorrer. Entonces eso le da la seguridad y hasta la salud mental para poder hacer las cosas. ¿Qué consejo le daría a una generación de jóvenes que quieren emprender este viaje de poder anunciar el Evangelio de Dios, que quieren predicar, ser elocuentes, poder desenvolverse y principalmente tener la unción de Dios para poder anunciar su Evangelio? Bueno, obviamente que la unción del Espíritu Santo es muy necesaria en un ministerio y es lo primero que se debe buscar. Como dije, leer para que la sabiduría llegue a ellos.
el Espíritu Santo ordene lo que ya saben, porque ya saben, ordenen su conocimiento, Dios lo ordena, ¿verdad? Por eso la Biblia hace diferencia entre el sabiduría y entendimiento. Jehová da la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. ¿Por qué separa esas cosas? Porque muchos sí saben, pero no tienen inteligencia para poder ordenarlo. Saben, pero no tienen inteligencia. Es diferente la inteligencia a la sabiduría. Que él sabe de todo, pero no sabe enfocarlo. Sucede, ¿verdad? Como maestros catedráticos, son buenos para matemáticas, pero para enseñar son muy aburridos y los estudiantes les cuesta aprender porque él no tiene el carácter de enseñar. Lo sabe, pero no sabe cómo darlo. Entonces, no solo hay que tener sabiduría, digamos, leer la Biblia y todo, sino pedir al Espíritu Santo que lo ordene, ¿verdad? Lo ordene. Pero ahora viene una tercera situación. ¿Quieren hablar de Cristo? Está bien. Pero no piensen primero en un ministerio grande, digamos, de decir que me inviten a predicar donde hayan una carpa y todo. No puede ser así. Cuando Dios dio el ministerio, le dijo claramente, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos, oigan, en Jerusalén. Primero es donde ellos viven. Después en Judea, un poquito más lejos. Después en Samaria. Y después hasta lo último de la tierra, dice el Hechos, ¿verdad? Entonces, le da un orden de ministerio. Si vas a ser mi testigo, primero en Jerusalén. ¿Dónde? Donde vivís. Después en Judea. ¿Quiénes son esos? Son tus hermanos ya un poquito más lejos de ti. Familiares, parientes. Y ahí, Samaria. Los samaritanos son enemigos del pueblo de Dios. La mujer samaritana se lo dijo a Jesús. ¿Qué no sabes que judíos y samaritanos no nos llevamos, pues? Entonces, Samaria son los samaritanos. Entonces, tercer punto, predicarle a los enemigos. Aquel quiere empezar a predicar y de una vez ir a predicarle a los que odian el evangelio. Y en primer lugar, no tiene la sabiduría necesaria para enfrentarse a ellos. Entonces va a necesitar foguearse un poco. Primero comienza con tu casa y después hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Porque no va a ser engañado como aquel que, si no recibe, predícale al mundo. Oyó un muchacho en su sueño, predícale al mundo. Y él fue a la iglesia. Hermanos, Dios me reveló anoche que le predique al mundo. Dijo, que junten ofrenda porque tengo que ir a los países a predicar. El pastor dijo, de verdad, hermano, sí, predícale al mundo. Entonces, oremos, hermano, que Dios muestre. Y Dios vino una revelación. Hijo mío, yo te dije que predicaras al mundo. No me refiero al planeta. Me refiero al mundo, tu vecino, Raimundo. A él quiero que le prediques la palabra. A veces puede aquel confundir que como Dios me está llamando, ya tengo que ir a predicar a todas las naciones. No es eso. O sea, el ministerio comienza primero con los de cerca, con mi primo, con mis familiares, con mi familia en sí. Y ahí comienza. Y después ya Dios irá viendo. Pero no creer que Dios me va a levantar de una vez y para arriba. Eso no sucede. Aunque con las redes sociales está siendo más fácil hacer crecer un ministerio. Pero Dios no lo haría porque no es su forma de trabajar. La forma de trabajar de Dios es poco a poco levantar a los siervos de Dios. El apóstol Pablo, muchos creen que rápido comenzó a ser siervo. No. Dice, estuve 14 años de Pablo que estuvo no sé qué haciendo. O sea, él para que volviera un gran siervo, 14 años. Pues Gálatas menciona los años. No recuerdo muy bien, Gálatas capítulo 1. Pero él menciona cuántos años estuvo oyendo a la doctrina de los apóstoles, pues que algunos apóstoles que él conoció, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo veo aquí. Voy a tratar de encontrar la cita de Gálatas para dárselas, para que vean que no es falso lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Gálatas dice aquí, por ejemplo... sí, aquí está. En el capítulo 2, dice, capítulo 2, y capítulo 1 más bien, dice él, dice verso 16, él reveló a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén ni a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pablo y permanecí 15 días ahí. O sea que empezaron a pasar los años. O sea, Pablo no empezó a ser un gran siervo inmediatamente. Dice que anduvo con algunos apóstoles y de ahí anduvo como aprendiendo, pues, en cierto modo. Porque aunque él era un gran fariseo, él sabía ordenar la Biblia en la forma como fariseo, pero no como un siervo de Dios, ¿no? Entonces se necesita mucho la guianza de Dios y tampoco esperar que va a subir de la noche a la mañana. Muchos dicen, con el internet, ¿qué tanto? Ahorita tengo un 2x3, pero no sería de Dios. Dios no alza un ministerio tan rápido así.
¿verdad? Sino que yo creo que lo que es de Dios va a ir gradualmente porque Dios va viendo el crecimiento de cada uno. Excelente. Realmente ha sido una bendición muy grande, muy especial poder compartir parte de su testimonio, esta enseñanza que nos ha dado. Amigos y hermanos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor déjenos en los comentarios y muy pronto tendremos otro capítulo con el hermano Juan José, principalmente compartiendo de la palabra de Dios y cómo Dios lo ha bendecido y utilizado predicando la palabra de él. Hermano Juan José, muchas gracias realmente. Ha sido un honor y espero pues en las siguientes pues seguir compartiendo parte de lo que el ministerio ha sido, porque no ha sido fácil, y también, por supuesto, algunos consejos prácticos como los que hoy hemos dado, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios. Ha sido un gran placer y un gusto compartir con ustedes. Somos la generación, Rey de justicia.